Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Retomemos un poco lo que habíamos dicho. Bueno, acá están viendo un cuadro que en parte quiero que registren como resumen de lo dicho hasta ahora. Ahí leemos que la historia es una voz que sirve para designar la materia objeto, es decir, los sucesos, acontecimientos, procesos, estructuras que determinan la forma que tienen las sociedades a través del tiempo. El qué estudiamos. Después están los relatos de los protagonistas, que en parte podemos señalar como memorias, individuales, grupales, colectivas, y después también los relatos individuales que deja cada sujeto en función de un interés determinado. Finalmente, la disciplina histórica, la disciplina científica, historia, las tres reciben la voz historia para designar su identidad. Materia objeto, relato y la ciencia. Muy bien, la última clase estuvimos analizando acerca de que la disciplina histórica construye, con su método científico, un conocimiento histórico. Bien, ¿de qué se trataría este conocimiento? Podemos decir en principio que el conocimiento sería el producto, resultado de la actividad científica, es decir, las indagaciones o penetraciones de la disciplina en el objeto. Entonces, la reconstrucción a partir de la interpretación en un formato narrativo, la búsqueda a través de la interpretación de las fuentes, la contrastación de fuentes, que termina siendo una interpretación, comprensión de los actores en una etapa pasada, que en el fondo reconstruye en forma, repito, narrativa, analítica, un conocimiento que es representativo de aquel que sucedió. Paro ahí. Los acontecimientos pasados no son revivibles. No los puedo traer tal ocurrieron. Fenecieron, ocurrieron, no hay forma de restaurarlos en su entidad auténtica. Lo que podemos a través de los testimonios, lo que quedó, los fragmentos que nos quedaron, interpretados, establecer un marco de condiciones de posibilidad y en algunos casos de seguridad de lo que ocurrió. Con esto entonces logramos un conocimiento histórico, que es un conocimiento que según Pierre Vilar es inacabado, provisorio, pero de cualquier manera en camino de convertirse en científico, dice Pierre Vilar, en función de que tenemos que establecer lo que él señaló como historia-inteligencia, que parte de la utilización racional de los análisis, de las interpretaciones, de las elaboraciones. Muy bien. Este cuarto elemento, que sería el resultado de la indagación, de la penetración de la ciencia, también recibe la voz historia. La historia argentina, en algunos casos, es el producto acumulado de lo que hicieron los historiadores. Ahora, la voz que corresponde concretamente al acumulado, al conjunto de conocimientos históricos, a través del tiempo recibe la voz de la historiografía. Es decir, historiografía significa el conocimiento histórico ordenado, estudiado y a la vez funciona, en el caso del método histórico, como el presupuesto necesario, indispensable para avanzar. Muy bien. Hay algunos elementos más que yo les quería señalar que son nuevos como para hacer un buen análisis de situación, de dónde estamos y a dónde vamos a seguir, que es el siguiente. Como ya habíamos dicho, la temporalidad
Es decir, la condición de las sociedades, de su dinámica en el tiempo y de su cambio-continuidad en el tiempo, que llamamos temporalidad, es una categoría social, pero también es una categoría existencial, en la medida que todos los sujetos, los grupos, las naciones, saben que el estado actual, que llamamos normalmente contemporáneo, presente, de su situación, va a cambiar, va a mutar porque viene un futuro que se puede anticipar y que se construye en función de una agenda que en buena medida tiene como elemento la utilización de esa experiencia pasada. Esta categoría de la temporalidad como un marco existencial ha sido objeto del análisis filosófico. Desde la antigüedad, la filosofía ha tenido una rama de análisis que se dirige específicamente al cambio de las sociedades y a la temporalidad de las sociedades como elemento central de sus condiciones críticas, de sus análisis, de sus conciencias. Por lo tanto, la filosofía de la historia acude fundamentalmente a la temporalidad para extraer de ahí elementos muy interesantes. Por ejemplo, la pregunta acerca de si todos los cambios que ocurren en la sociedad son cíclicos o si todos los eventos que ocurren en la sociedad son nuevos. Si todos los eventos que ocurren en las sociedades son siempre nuevos y desde el punto de vista de la facticidad podríamos decir que cada elemento, cada proceso, cada acontecimiento es en sí mismo un acontecimiento nuevo, lo que hacemos desde el lugar de la conciencia y la racionalidad es establecer generalidades, es decir, todas las revoluciones, todos los estados X de una sociedad responden en general a determinadas articulaciones que puedo generalizar en formatos reconocibles. Esas generalizaciones ¿tienen sentido? Si tienen sentido, ¿qué sentido general tiene la historia de la humanidad? ¿A dónde vamos como colectivo los hombres? Es decir, la humanidad. ¿Qué objeto tiene? ¿Hacia dónde concurre el camino humano? Bien, estas son preguntas que obviamente son filosóficas y que no se responden desde la disciplina histórica. No obstante, muchos historiadores, luego de haber estudiado muchísimas sociedades o de haber compilado muchísimas de las razones que mueven a las sociedades a determinados cambios, terminan en estas preguntas que obviamente son preguntas filosóficas, no tienen únicas respuestas. Las razones de los cambios, así como el sentido del cambio histórico, el origen y el final, la teleología del movimiento dinámico de las sociedades, responde a razones filosóficas. Por esto lo podemos sacar del marco de lo que veníamos hablando, pero es interesante que ustedes lo conozcan, por lo menos como un elemento. Después tenemos la teoría de la historia. Bien, la teoría de la historia sería una rama de la historia como macrodisciplina, en donde lo que se analiza es de qué manera el conocimiento histórico establece a priori del análisis de los distintos elementos esenciales, llamemos elementos esenciales de la historia, aquellos acontecimientos unitarios, es decir, la acción de los colectivos en acontecimientos que después concurren en procesos que son naturales e inherentes a estructuras históricas. Muy bien, esta teoría histórica lo que hace es establecer el marco de racionalidad científica sobre la cual la disciplina concurre a una anticipación de sus hipótesis, a una anticipación de sus marcos desde los cuales se analiza el resto de acontecimientos y se vuelven a penetrar otras situaciones, otros objetos históricos. Bueno, muy bien. ¿Cómo vamos a seguir? Nos quedan algunas cuestiones en relación a la materia objeto.
la pregunta siguiente sería: ¿de qué manera resuelve la historia la inabarcabilidad de la materia objeto, como un todo? Recuerdan que en el último video habíamos establecido que la materia objeto, es decir, lo que ocurre en las sociedades, puede ser definido como objeto general, es decir, la historia estudia todo lo que ocurre en las sociedades. Bueno, ese todo es de alguna manera inabarcable. Entonces, en el próximo video vamos a tratar de pensar de qué manera la historia ha concurrido y en qué medida en la actualidad se divide la historia para poder analizar esta materia objeto en forma general.